La vida en la Tierra no ha sido siempre tal y como la conocemos en la actualidad. De hecho, cuando la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años, no era posible la vida en absoluto. Fueron necesarios una serie de grandes cambios en las condiciones ambientales del planeta, como el enfriamiento global, la formación de la corteza terrestre, la condensación de agua o la formación de los océanos. Todos estos cambios tuvieron lugar durante un largo periodo al que conocemos como Precámbrico, que va desde el origen de la Tierra hasta tan solo 542 millones de años. Durante el Precámbrico tuvo lugar el origen de la vida que apareció inicialmente en los océanos. Una de las primeras evidencias de vida en la Tierra procede de los estromatolitos, estructuras minerales carbonatadas que se depositan en capas. Los primeros estromatolitos conocidos datan de hace 3.500 millones de años, aunque los primeros que se conocen con certeza que proceden de la acción de cianobacterias son de hace unos 2.700 millones de años. Durante cerca de 2.000 millones de años, la vida se desarrolló exclusivamente en los medios acuáticos. A este periodo lo conocemos con el nombre de Eón Proterozoico y constituye la última parte del Precámbrico. Durante el Proterozoico se produjo la expansión de cianobacterias. De hecho, los estromatolitos alcanzaron su mayor abundancia y riqueza durante este periodo, con un pico de diversidad hace aproximadamente 1.200 millones de años. Durante el Proterozoico también debieron aparecer las primeras células eucariotas y los primeros organismos pluricelulares. Además, también se habría producido la endosimbiosis entre los protoeucariotas y protocariotas antecesores de mitocondrias y cloroplastos. Todo esto condujo a una gran diversidad de organismos acuáticos, tanto vegetales como animales. Sin embargo, fueron necesarios otros grandes cambios en las condiciones ambientales del planeta para que la vida pudiera salir del agua y abrirse camino hacia tierra firme. Cambios que se vieron acompañados de importantes adaptaciones en los organismos que dieron dicho salto evolutivo. Estos cambios ambientales y las adaptaciones que los acompañaron fueron de vital importancia para el desarrollo del planeta tal y como lo conocemos hoy. De hecho, la conquista del medio terrestre se considera el cuarto hito más importante en la evolución de la vida, después de su origen, la aparición de las células eucariotas y la aparición de los organismos pluricelulares. Conquista que fue liderada por las plantas, ya que sin estas difícilmente otros grupos de organismos, incluidos los humanos, podrían desarrollarse en tierra firme. En este vídeo vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Cómo eran las condiciones en el planeta que impedían la vida terrestre? ¿Qué cambios se produjeron en el planeta y cuándo? ¿Qué retos supone la vida en tierra firme para las plantas y qué cambios debieron sufrir para poder colonizarla? Cuando terminó el Precámbrico, el planeta todavía presentaba una alta actividad tectónica, lo que produjo fuertes cambios en los continentes y la formación de amplias plataformas continentales. Aunque en este momento la superficie de los continentes estaba disponible para la colonización, otras condiciones del planeta no permitían que la vida se desarrollase con facilidad en este medio. Por un lado, la composición de la atmósfera era muy diferente a la actual, ya que había una alta concentración de dióxido de carbono que, aunque en principio es beneficioso para las plantas, estaría asociado con efecto invernadero y unas mayores temperaturas. También había una baja concentración de oxígeno atmosférico, lo que haría que la capa de ozono no se hubiera formado todavía, y por tanto la superficie terrestre no estaba protegida de la alta radiación ultravioleta que procede del Sol. Dicha radiación ultravioleta hacía inviable la vida en la superficie terrestre. Además, la superficie continental estaría formada de roca madre sin un suelo desarrollado. Desde principios del Cámbrico se suceden una serie de cambios paulatinos. La actividad fotosintética de cianobacterias y algas produjo un descenso de las concentraciones de dióxido de carbono y un aumento del oxígeno atmosférico. La combinación de moléculas de oxígeno con la radiación ionizante procedente del Sol
comenzó a generar moléculas de ozono. Moléculas que son capaces de absorber la radiación ultravioleta, lo que supone una disminución progresiva de los efectos negativos de los rayos ultravioleta. La protección incipiente de la capa de ozono permitiría que la vida se desarrollase en la parte más superficial de las masas de agua, e incluso en los medios de agua dulce. Esto, junto con la gran superficie de aguas someras, hizo que hubiera un boom de biodiversidad en los medios acuáticos, a la que conocemos como la Gran Explosión Cámbrica. De esta época se conocen muchas especies, sobre todo de peces, debido al rico registro fósil. Suponemos que otros grupos de organismos habrían sido tan diversos, pero al presentar cuerpos blandos no han dejado tanta constancia en el registro fósil. Hasta este momento, la roca que formaba la superficie continental se fue meteorizando progresivamente por la acción de los distintos agentes físicos, como la lluvia o el viento, liberando algunos de los micronutrientes que formaban parte de dichas rocas. Este protosuelo estaría habitado por microorganismos, dando lugar a una incipiente humificación del mismo, aportando materia orgánica y comenzando a fijar nitrógeno atmosférico. Debido al efecto continuado de los agentes meteorizantes y los microorganismos del suelo, se formaron los primeros suelos de horizontes estrechos. Todos estos cambios fueron necesarios, pero no suficientes, para que la vida vegetal se pudiera desarrollar en tierra firme. Hicieron falta una serie de cambios evolutivos en la estructura, la morfología, el ciclo vital y los sistemas de reproducción de las plantas. El primer reto al que tuvieron que enfrentarse los vegetales es el hecho de que en el medio acuático las plantas están siempre hidratadas, mientras que en el medio terrestre el contacto con la atmósfera supone la continua desecación de sus tejidos. Por tanto, la primera adaptación necesaria es la de proteger sus propios tejidos con envueltas que eviten dicha pérdida de agua. Surge así la cutina, un polímero formado por ácidos grasos de cadena larga unidos entre sí por uniones éster. Esta sustancia de consistencia acérea es uno de los componentes fundamentales de la cutícula, capa que recubre la superficie externa de los vegetales y que evita la pérdida de agua. El desarrollo de la cutícula se vio acompañado del desarrollo de la epidermis en los grupos más avanzados. Otras partes de los vegetales, como las esporas que usan para reproducirse, también se han recubierto para evitar la deshidratación. En este caso, la sustancia que se desarrolló fue la esporopolenina, una sustancia cuya composición es todavía desconocida y que se considera uno de los compuestos más resistentes que se conocen. La protección que la esporopolenina confiere a las esporas permite que éstas se transporten por el aire a largas distancias y que se mantengan viables tras largos periodos de reposo. Estos dos fenómenos habrían sido importantes en los procesos de dispersión y colonización de hábitats dentro de los continentes. Tanto la cutícula como la incipiente capa de ozono conferirían cierta protección frente a la radiación ultravioleta. Sin embargo, esta protección sería todavía escasa y por tanto insuficiente. Fue necesario que los vegetales desarrollasen un sistema capaz de absorber el resto de la radiación. Al principio, la filtración de rayos ultravioleta habría provocado la acumulación de ácidos fenólicos, procedentes de la deaminación reductiva de aminoácidos aromáticos como la tirosina, que ya se encontraban presentes en las algas. Estos ácidos habrían sido seleccionados por su protección contra la radiación ultravioleta y la predación, aumentando su cantidad y diversidad. Finalmente, la creciente concentración de oxígeno en la atmósfera debió permitir la polimerización de estos ácidos para formar una molécula más compleja llamada lignina. La lignina, además de conferir una mayor protección, es muy rígida, por lo que al asociarse con la celulosa de las paredes celulares haría que ésta fuera más rígida y resistente.
Esto permitió a las plantas mantenerse erguidas en tierra firme, que en este medio pierden el sustento y flotabilidad que proporciona el agua. A diferencia de las algas, las plantas terrestres no tienen disponibilidad de agua y nutrientes en todas sus partes simultáneamente, por lo que son necesarios órganos de captación y transporte de agua y nutrientes de una parte a otra de la planta. Estos órganos fueron el sistema rizoidal, los poros y los estomas y el tejido vascular. El sistema rizoidal permitiría a las plantas adherirse al sustrato y obtener nutrientes y agua de este. Los poros primero y luego los estomas aparecen como una respuesta a la evolución de la cutícula y la epidermis. Estas últimas estaban siendo desarrolladas para evitar la desecación de la planta, pero al mismo tiempo impiden el intercambio gaseoso. La interrupción de la cutícula que suponen los poros y los estomas permiten mejorar el intercambio gaseoso, a la vez que se controla la evapotranspiración. Finalmente, la rigidez de la lignina fue clave en la evolución del sistema vascular, ya que permitió la formación de conjuntos de células con anchas y rígidas paredes que se encuentran conectadas entre sí longitudinalmente. Muchos de estos vasos se encuentran vacíos y constituyen el xilema, por el que se transporta la savia bruta, mientras que otros permanecen vivos formando el floema, por el que se transporta la savia elaborada. Por supuesto, todos estos cambios no se produjeron de forma simultánea, sino que son el resultado de un proceso evolutivo largo y progresivo que duró millones de años. Las primeras evidencias que conocemos sobre la vida de plantas en tierra firme proceden de Argentina, donde se encontraron una serie de esporas con pared de esporopolenina muy similares a las de las actuales hepáticas. Estas esporas están datadas en el período Ordovícico. Por aquel entonces, esa zona correspondía con la costa oriental del supercontinente Gondwana. Hay que esperar hasta el Silúrico para encontrar las primeras evidencias de plantas con lignina, y por tanto con tejido de sostén y vascular. En el Devónico ya se habían consolidado todos estos cambios, y hay evidencias de que las plantas ocupaban todos los hábitats disponibles en la superficie continental. Para la conquista de la tierra firme, hicieron falta grandes cambios ambientales y evolutivos en las plantas, pero a su vez, esta provocó cambios a gran escala que modificaron la atmósfera y la superficie terrestre, la cual se volvió cada vez más verde para dar lugar a la diversidad de ecosistemas y especies que conocemos en la actualidad.